hombres y mujeres del mundo. El jueves pasado correspondió en el calendario al día 1 de mayo, fecha que la han trasladado para su celebración, supuestamente celebración, para el próximo lunes. Sucede que esa es una fecha muy especial, porque esa fecha fue el resultado de muchas acciones, de combates, por parte de los pensadores de sentimiento adheridos a los trabajadores de los pueblos del mundo. Se celebraron cónclaves conocidos con el nombre de Internacional. La Internacional tal, la Internacional Socialista. Siempre esas internacionales dirigidas, integradas, amamantadas por el pensamiento que florecía con fuerza y que calaba en el corazón y en el espíritu de los trabajadores. Porque esas internacionales, guiadas por hombres y mujeres, mujeres y hombres, de la fuerza trabajadora y de la intelectualidad de la época, tenían por norte cultivar y amamantar la conciencia de quien vende su fuerza de trabajo, de quien tenía que sembrar la tierra y de quien tenía que tomar la materia prima y transformarla en productos acabados en las industrias, en las fábricas, sea de una fábrica textil, una fábrica para hacer jugo de naranja, jugo de piña. Y se fue aquello entonces ampliando el concepto cuando llegan las máquinas, la tecnología. Hoy llegamos a lo que es el Internet. Pero sucede que esas internacionales fueron hablando del sindicato y fueron hablando de los derechos de los trabajadores. Y ocurre que en el 1886 se celebra ya el 1 de mayo en Estados Unidos, Nueva York, otros estados y ciudades, en particular Chicago. En Chicago se movilizaron 45,000 trabajadores, desfilando, reclamando derecho, en particular el derecho a la jornada de trabajo, de 8 horas para descansar, 8 horas para compartir con la familia y 8 horas para trabajar. Esa reclamación encontró por negativa a los dueños del capital. Surge el capitalismo con la revolución industrial, se desarrolla, pero los dueños de los medios de producción cada vez más consideraban que no había que pagarle tanto a los trabajadores y que no había que poner ni límites en la jornada de trabajo, llegando al extremo que niños de 7, 9, 12 y 10 años eran obligados a trabajar 10 y 14 horas, corridas, y muchos en las minas de carbón, de hierro, a bajo nivel de la tierra, a profundidad por debajo de la tierra. Allí el tóxico del carbón, del hierro. Allí la inseguridad. Y los trabajadores, con el 1 de mayo, allá en Chicago, se provocó que lanzaron una bomba y se le quiso decir que fueron los organizadores de esa actividad. Llegando al extremo que en Nueva York cerraron una fábrica y en San Luis y no le permitieron a los trabajadores participar
en ese accionar reivindicativo y de toma de conciencia, y llegaron y hasta trancaron la fábrica con seguro por fuera y le pegaron fuego, y en una murieron más de 125 mujeres. Los trabajadores eran perseguidos y reprimidos desde que levantaban la voz en reclamación de un derecho, máxime cuando decidieron tomar como bandera asociarse, juntarse, abrazarse a través de una institución que lleva por nombre sindicato. Tú no te imaginas, como trabajador o trabajadora, los millones de hombres y mujeres, compañeros tuyos, que hacían lo mismo que tú, que fueron perseguidos y vilmente asesinados por luchar por la unidad, la alianza, el abrazo solidario entre los trabajadores. Entonces yo me pregunto antes de seguir, si es un día no para un regocijo de fiesta, no es para bailar como se piensa, no es para irse a la playa, ni que en los pactos colectivos se especifique qué cantidad para ir a la playa ese día, no. Es un día de reflexión por parte del trabajador y la trabajadora. Es un día para poderse codear, juntarse los trabajadores en grandes asambleas. Asamblea de meditación, asamblea con expresiones de solidaridad, de lealtad y autoconocerse como trabajadores. ¿Cuál es tu vida en la fábrica X? ¿Cuál es tu vida en la fábrica Z? ¿Cómo es en la fábrica M, en la industria tal? ¿Cómo es el comportamiento de los trabajadores y los empresarios, dueños de ferreterías, por ejemplo? Dueños de la industria del acero, del hierro, del cemento. ¿Dónde hay sindicatos? ¿Dónde no hay sindicatos? ¿Qué significa un sindicato? ¿Cuál es el valor de tener un sindicato en una empresa? Por ejemplo, en Alemania, de los primeros países del mundo que recibió toda aquella ola del capitalismo, de la revolución industrial, pero han hecho permisible el sindicato y en cada empresa hay un convenio colectivo. El convenio colectivo es la negociación entre el empresario y el trabajador a través del sindicato de los trabajadores. Y puede haber un grupo de empresarios de la misma naturaleza y unificado en un sindicato también se le permite. Pero en Alemania se han celebrado convenios colectivos donde se hace permisible que un representante del sindicato forme parte del consejo de administración. Y aquí se piensa en eso. Aquí no hemos llegado ni a un salario definido. Y sucede que el 1 de mayo luchó por la jornada. Pero aquí buscamos modificar el código y dando cabida a la extensión del trabajo cuando se trabaja en 4 días a la semana, hablándose de 14 y 12 horas. Nosotros entonces estamos volviendo al pasado y todo trabajador necesita descanso, necesita compartir con la familia, necesita cargar en sus brazos, poner en su hombro, en sus hombros, la cabecita del niño o de la niña. Oír sus gritos, sus lamentos, pero también ver su sonrisa. Es un humano, somos humanos. Y entonces el sindicato es el que te va a enseñar a tú comprender e indagar sobre la seguridad en la empresa. Si existen todos los dispositivos para poder adelantarse a cualquier anormalidad que se presente, ya sea en la máquina, en el edificio, en el diario caminar. Si son productos químicos, cuál es el alcance y cuáles dispositivos debo de usarme para cuidarme, autocuidarme de esos productos químicos. Tengo que preocuparme en el sindicato y en el pacto colectivo
de todo lo que tiene que ver con la higiene en la fábrica, desde el buen sanitario, el lavamano, la ducha, y tengo que ver cuál y qué ropa uso, el uniforme si es fresco en un país caluroso como el nuestro, si me dan o no me dan el uniforme. Hay empresarios que quieren cobrarle y le cobran el uniforme a los trabajadores, como si fuera una obligación de ellos, sino una imposición de la empresa. Pero no tienen sindicato, no tienen quien hable por ellos. Y si tienen un sindicato no le importa más que determinadas benevolencias económicas. El 1 de mayo es un día para tú saber por qué naciste y para qué naciste. El 1 de mayo es un día para saber qué pasa con tu familia. Si con lo que tú ganas puedes educar tus hijos, o qué planes y proyectos de educación tiene la empresa a favor de los hijos de los trabajadores. El 1 de mayo es el día para saber si me están explotando con horas por encima de las 8 y cómo me la pagan o si no me la pagan. El 1 de mayo es el día ideal para yo poder intercambiar con mis compañeros y compañeras opiniones, ideas, en el patio de la casa, en el local del sindicato si lo hay, o buscar un sitio público donde podamos reunirnos e invitar a alguien que nos dé una conferencia. Por eso, tuve la suerte que el día pasado vino una señora a nombre del Sindicato de Carpinteros de Santiago, para ver si el lunes puedo darle esa conferencia, compartir con ellos. Le dije que sí, es una emoción para mí, es una alegría para mí, compartir con aquellos que venden su fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo lo esclavizan, al mismo tiempo viven en la miseria. Al mismo tiempo muchos no tienen con qué comer lo suficiente ni mantener a su familia. Entonces, ¿por qué no ser solidario para levantar la conciencia? Pero si tú vives solo, si tú vives aislado como trabajador, jamás nadie te va a respetar ni va a oír tu voz, porque las reclamaciones individuales no prosperan, no te oyen, tú no eres nadie. Puedes ser un ingeniero famoso, pero si pides reivindicaciones, ya te ven con ojos diferentes. Si le pide algo, te ven con ojos diferentes. No, eso se hace bajo el manto de la unidad y del abrazo de los trabajadores de una empresa. Tú no eres nadie solo, pero tú eres mucho cuando están todos abrazados y son solidarios y piensan igual y trazan el mismo camino, abrazado, agarrado de mano, como un ejército. Nada solo se logra. El Papa Francisco, que acaba de morir, siempre habló de la unidad, siempre habló de las luchas de los trabajadores y de los pobres, de los desposeídos. El 1 de mayo es una fecha tan emblemática que los Estados Unidos y el Canadá lo celebran en septiembre. Se alejan totalmente de la verdad histórica. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo sacamos del día, sea jueves, viernes, lunes, martes o miércoles, no importa el día de la semana, pero es en el día que caiga que debe ser tomada en cuenta y paralizar el país. Y los trabajadores salir en grandes concentraciones y marchas, a ondear la bandera de la liberación de él y de su familia, de ondear la bandera de la dignidad, y autoconocerte que tú eres el creador y el forjador de las riquezas de los pueblos del mundo. Aquel es el dueño de los medios de producción, es el dueño del dinero, es el dueño de quien tiene que pagar un alquiler o construir, pero también es dueño de tu sudor,
también es dueño de tu energía que tú vendes, que no recibe el pago correspondiente. Pero nadie es culpable más que tú mismo, porque eres tú quien tiene que buscar buenos programas en YouTube y buscar programas que guarden relación con la historia del 1 de mayo y saber la vida de los niños, que todavía sigue siendo en muchos sitios por igual. Conocer la vida de las mujeres en las fábricas. Tú porque no sabes nada. Tú porque solo vives trabajando sin pensar para buscar unos pesos, para comprar una cerveza, comprar esto, comprar aquello. Pero tú nunca te detuviste a observar a cuántas trabajadoras botaban de la fábrica solo por recoger un poquito de tela de algodón. ¿Sabe para qué? Para cuando le llegaba la menstruación ir al baño. En el baño no tienen ese material y allí ella poder controlar. Tú sabes lo que tiene que controlar. Pues tú eres un hombre o eres una mujer. Tenía que recurrir porque no podía comprar. No le sobraba el dinero y por eso la botaban por ladrona. Pero ella estaba sola, sin ti. Y tú estabas sin ella. Porque eres individualista, te creo un burgués. No. Nunca olvide tu clase. Nunca olvide tu procedencia. Y tú estás obligado y llamado, si no sabes leer ni escribir, decirle a tus hijos que van a la escuela que entren a YouTube, en el internet, y busquen todo lo del 1 de mayo. Busquen la historia del capitalismo, cómo nace, cómo se forma, cómo avanzan los capitales. Eso es bueno. Pero si tú estuviese unido a los demás y los demás a ti, podrían transmitirle la toma de conciencia a muchos capitalistas, a muchos burgueses, para que también sepan que lo que ganan tienen que aprender a compartir un porcentaje determinado con quienes son los forjadores y transformadores de la riqueza. ¿Te has preguntado tú cómo va a ser tu vejez? ¿Cuánto tendrás ahorrado? Si va a tener ahorrado por lo menos para que tu compañera o compañero compre la caja, para que pueda comprar el café y la galletita que se dan en los velatorios. ¿Lo tienes tú ese dinero? Dímelo. Es más, comprate un carro, eso es bueno, ya no tiene motor, pero te da el salario pleno o tiene que vivir cogiendo prestado para completar las cuotas del préstamo. Pero si tú no lo hablas con nadie, si no sabes con quién reunirte, solo conoce a los trabajadores, a tus compañeros o compañeras para hablar de temas que tú sabes cuáles son. Mira qué buenona está la compañera, o la compañera, mira qué buen mozo está fulano. Pero no se autopregunta, ¿cómo pensará fulana? ¿Cómo pensará fulano? De nosotros unirnos, de nosotros tener momento para que alguien nos hable, para que alguien nos eduque, para que alguien nos concientice. No podemos llevar una vida como un robot, ni como un sonámbulo. Somos parte de la especie humana, tenemos familia. Si no la tenemos, mañana tendré una compañera o ella un compañero y van a procrear niños. Y el Estado, este tipo de Estado que tenemos, de los gobiernos que representan al Estado, mejor dicho, no piensan en ti. Tú nunca has oído a uno de estos presidentes o candidatos hablarle a los pobres, a los trabajadores, o sea, a los obreros, a los campesinos sin tierra y con tierra. Eres tú. Es una historia de lucha, ha sido una historia de sangre. La tierra se preñó de la sangre de los que venden su fuerza de trabajo, de los explotados, de los olvidados. Y tú no puedes
esconder la cabeza, ni cortarte los pies. Debes seguir caminando, pero con un espíritu hacia la toma de conciencia de qué debo de hacer y cómo debo de comportarme, cómo debo de provocar que nos unifiquemos y nos eduquemos. Tiene que hacer una ayuda permanente entre el uno y el otro. ¿Qué actividad tienen programada para este jueves 1 de mayo, o sea mañana, o sea el jueves pasado? ¿Hicieron algo? Ya se van a descansar, se van a la playa, se van a la parranda, a los tragos, y nadie piensa en el significado y la razón de ser de la existencia en el calendario del 1 de mayo, destinado a honrar los trabajadores del mundo, a los proletarios de los pueblos del mundo, a recordar las luchas cuando nació el capitalismo, a recordar las luchas revolucionarias de cuando los trabajadores tomaron el poder en Rusia para el 1910 y 12, cuando surgió el gran código de trabajo en México para el 1910, como resultado de la gran revolución que tuvieron. Y aquellos Pancho Villa, Zapata, campesinos que tomaron conciencia y tomaron las armas, hoy están dando los pasos de avance sin armas, sin guerra, pero han ido concientizando a 130 y pico millones de mexicanos y mexicanas. Pero allí tuvieron un presidente y ahora una presidenta que le habla todos los días a su pueblo. El otro, el primero, Manuel López Obrador, era muy peleón, muy rebelde, discutía mucho con todo, pero todo lo que fueran, que levantaran la bandera de la explotación, del robo, de la corrupción, lo enfrentó de forma directa y lo destruyó en gran medida, porque ese pueblo, cuando volvió a las elecciones para elegir la actual presidenta, entonces le dio 6 millones más de votos. Eso significa que es un pueblo que fue comprendiendo las palabras de su presidente, las acciones de su presidente. Cuánto no quisiéramos nosotros tener un presidente que se abrace con su pueblo, que le hable a su pueblo, pero al pueblo pobre, al pueblo trabajador, a los campesinos, aquellos sin nombre, aquellos descamisados, pero no, son amamantadores de venderle todo al capital privado, son amamantadores de no tener una política de salud ni de educación a favor de todo un pueblo, del rico, del pobre, de la clase media. Todo lo privatizan, hablan y le dan razón de ser a las preguntas que alimentan el chisme, la insidia, la intriga. No, hay que tener el momento para salir a buscar el pueblo y estar en el corazón del pueblo. Por eso siempre recuerdo a quien tuve por guía político, porque siempre expresó amor por los pobres, siempre le habló a los pobres y a los trabajadores. Aquel cabecita de algodón, aquel rostro duro, pero de sonrisa tierna y de un corazón que vibraba de emoción, porque siempre estaba al lado de su pueblo, estuvo al lado de su pueblo y siguió con su pueblo. Siempre habló con su pueblo, siempre le habló a su pueblo. Ese gran hombre de nuestra historia, de nombre Juan Bosch. Quiero, hombre y mujer, que vende tu fuerza de trabajo, que luches para que el 1 de mayo sea destinado en la misma fecha, porque ese es el día que debemos de parar el país y dedicarnos a reflexionar, a pensar hacia dónde debemos encauzar las luchas proletarias
y hacia dónde debemos buscar la lucha por las reivindicaciones sociales y económicas que tú mereces, que merece todo hombre y mujer del mundo que brinda su fuerza de trabajo. Con el dinero se logran las cosas, pero sin tus manos, sin tu cerebro, nada se transforma, nada se siembra, nada se cosecha, nada se recolecta y nada se convierte en materia prima para hacer camisa, para hacer pantalones, para poder hacer licor, para poder hacer vino. Todo requiere tu intervención. Concluyo diciéndote, entonces, si eres tan importante, aprende a darte autoimportancia. No importa que ande descalzo, no importa que la suela del zapato esté rota, no importa que huela un poquito, que no sea bien porque no tenga con qué comprar un desodorante, pero por encima de todo está tu dignidad, y tu dignidad se expresa en la medida en que tú hagas valer tus derechos económicos y sociales desde la cuna hasta la tumba. Con el amor para cada hombre y mujer que venda su fuerza de trabajo, busquemos la liberación de nuestros niños menores. Busquemos el respeto soberano y absoluto a la mujer en igualdad de condiciones laborales para con el hombre. Levantemos la bandera por la unidad y la solidaridad entre toda la clase trabajadora. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.